días, bienvenidos a Diabetes Juntos por Ti, este programa en el que nos preocupamos, nos ocupamos de que usted tenga pues todas las herramientas para cuidar su salud. Oiga, le recuerdo que si usted tiene diabetes, si es un familiar de personas con diabetes o bien si no la tiene, este programa es una gran herramienta para todos aquellos que nos interesa nuestra salud y sobre todo pues mantener ese gran tesoro. Estamos aquí con el doctor Carlos Sierra. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, él es cardiólogo, también es electrofisiólogo y es el director de educación médica del Instituto Nacional de Cardiología. Nada más y nada menos, doctor. Ahora sí que hospitales emblemáticos de nuestro país. Oiga, doctor, ustedes aquí en el foro presentaron un video en el que muestran cómo a lo largo de la vida se va, digamos, acumulando este taponeo de las arterias por los malos hábitos. ¿Le parece si lo vemos? Por favor. Vamos a ver. Te presentamos la historia de Juan, una persona como cualquier otra. Juan es un niño muy activo y juguetón, como la mayoría de niños de su edad. Su vida implica la escuela y jugar es lo que más le gusta. Su pelota y la bicicleta que le trajo Santa son sus juguetes preferidos. Juan, como adolescente despreocupado, se la pasa al teléfono y practicando fútbol, que ve no como un juego, sino algo con más seriedad, pero que sigue disfrutando. Una meta más concluida. La vida de Juan lucía maravillosa. Una carrera, el éxito, la salud, todo viento en popa. El tiempo vuela y el mundo de Juan se transformó por completo. Los momentos de jugar fueron sustituidos por juntas en la oficina y la portería fue abruptamente reemplazada por un monitor. Juan procuró mantenerse saludable. Ahora el cigarro y las garnachas forman parte de su ambiente laboral y por más que intenta rechazarlos, el resultado es inevitable. Largas jornadas de trabajo, desveladas y el estrés usual de una vida normal. Marcan su día a día y claro, sin nada de tiempo para ejercitarse. Descansar se volvía su prioridad. Durante una revisión de rutina, recibe la triste noticia. Tiene diabetes. Y aunque le duele, de alguna manera le resulta natural, pues su abuelo, papá, tío y otros en la familia la padecían. Con acceso a la comida, la comodidad del sofá, ninguna actividad física pendiente, que no sea trasladarse al refri para reemplazar la lata de cerveza vacía por una nueva y nada que se interponga entre Juan y su equipo favorito. Al final Juan no hizo nada, no le hizo caso al doctor, no comió de manera saludable y no realizó ejercicio. Ahora se siente mareado de manera intermitente, tiene visión borrosa y le duelen las piernas. También va mucho al baño y cuando tiene alguna herida tarda mucho en sanar. Y un día, súbitamente, la historia de Juan pudo ser distinta. ¿A cuántos como Juan conoces? Bueno, y usted se preguntará, ¿y hoy por qué en un programa de diabetes me están hablando del corazón, de las enfermedades cardiovasculares? Bueno, porque ya le decíamos hace unos días que una persona con diabetes tiene una propensión mayor a sufrir una enfermedad cardiovascular. Le explicamos un poquito por qué, pero si usted no lo vio el programa, hoy trataremos también de darle este contexto, ¿no, doctor? Así es. Principalmente la diabetes mellitus causa enfermedad cardiovascular y es probablemente una de las complicaciones más temidas y particularmente enfermedades isquémicas del corazón, que es un poco lo que platicábamos. ¿Qué tipo de enfermedades del corazón causa la diabetes? Pues causa enfermedades isquémicas. ¿Y a qué nos referimos con esto? El corazón es un músculo que trabaja todo el día. 100,000 veces al día se está contrayendo y está expulsando sangre. Y eso lo hace demandar mucha energía, mucho riego. Ese riego lo dan las arterias coronarias. Son arterias muy chiquitas que se ramifican mucho y que tienden, con el paso de los años y con estas enfermedades metabólicas, a formar estos tapones como lo que se ve en el video. Y fundamentalmente cuando estas arterias empiezan a tener estas obstrucciones, el riego que se lleva al músculo es menor y esta falta de riego nosotros lo conocemos como isquemia. Si la falta es súbita, si de repente se tapa una arteria y no llega riego al músculo cardíaco, sobreviene un infarto, que es la muerte o la cicatriz de esa porción del tejido cardíaco. Entonces, finalmente, lo que buscamos con los pacientes diabéticos es evitar que lleguen a este momento.
Claro que aquí, pues a mí me resultó impactante, doctor, el tema de a qué edad empezamos a acumular esa placa, porque muchas veces, y lo hemos dicho en el programa, pues a nuestros hijos les permitimos y les damos de todo, ¿no? Y al fin es un niño y bueno, si está gordito está saludable y etcétera, que ya esos mitos hay que romperlos. Un niñito con sobrepeso no es un niñito saludable, aunque lo queramos o lo creamos. Aquí algo importante, doctor, esa placa o ese taponeo que se va formando a lo largo de la vida, hay que decirlo, y si estoy mal, corríjame, no se puede eliminar de ninguna forma, es acumulativo, digamos. Así es un proceso crónico, es decir, dura mucho tiempo y es degenerativo. La capa más interna de las arterias se va lastimando con el paso del tiempo y son cicatrices. Y como toda buena cicatriz, una vez que se queda ahí, no se quita. Lo importante es que no se haga más grande y que no limite el flujo de la sangre. Que yo creo que allá en casita estarán pensando, bueno, estoy de acuerdo, pero a ver, pensando en un niño de 10 años como el del video, normalmente, pues a esa edad, que sí, que la hamburguesa, que sí con tocino, que sí los cositas de pollo empanizados, o sea, sí hay un tipo de comida que los niños aceptan y que las mamás, pues nos relajamos y les dejamos comer. Tenemos que hacer la primera pausa, pero ahorita nos dice entonces los alimentos. Regresamos, estamos en Diabetes Juntos por Ti. Regreso aquí en Diabetes Juntos por Ti, hoy platicando del riesgo de enfermedad cardiovascular para las personas con diabetes. Y estábamos hablando de pues, este tema de que nuestros malos hábitos en alimentación, ahorita vamos a tocar el tema de actividad física, pues van haciendo que acumulemos esa placa que nos va taponeando las arterias coronarias, que ya nos explicaba el doctor qué es, desde muy temprana edad y se va acumulando. Y yo le decía, pues ok, ya nos regañaron que comemos mal, ¿qué alimentos sí se puede o cuáles alimentos no, porque son los que más propician esta placa? ¿Sí se puede hacer una diferencia? Sí, por supuesto que sí, y como comentábamos, finalmente no es el que en un momento de la vida, en una fiesta, en un evento, comamos algo y falta, son hábitos, es decir, lo cotidiano, lo que hace todos los días. Tratar de incluir en estos hábitos cotidianos una alimentación que sea cardiosaludable. ¿Y a qué nos referimos con una alimentación cardiosaludable? Pues tratar de tener una alimentación completa, balanceada, que incluya todos los grupos de alimentos, más frutas, más verduras, menos grasas saturadas, grasas de origen animal o grasas fritas, pasadas por calor, que esto las convierte en mucho más riesgosas, y un consumo moderado de carbohidratos. Que ahí me gustaría detener un poquito en el tema de las grasas. Nos decía grasas monosaturadas, etcétera. Para la gente común las leemos en las etiquetas cuando ya tenemos la disciplina, etcétera, pero no sabemos qué es. Lo que pasa es que finalmente los lípidos o las grasas son una fuente de energía para nuestro organismo. Estamos hechos para metabolizar grasa como fuente de energía, pero hay de grasas a grasas. Las menos saludables son aquellas que contienen una mayor cantidad de hidrógeno, que están más saturadas, digamos, y estas sobre todo vienen de origen animal. Son grasas que producimos los animales y que cuando nos comemos un animal, finalmente las estamos obteniendo. Los productos como carnes no magras, carnes grasosas, lácteos en exceso o aceites de origen animal, como la manteca de cerdo, por ejemplo, pues son menos saludables que algunas otras de origen vegetal, como el aguacate, como las nueces, como el aceite de olivo, por ejemplo. De acuerdo, o sea que esa carnita que de repente en la carne asada tiene el gordito, no sé cómo se llama, el tibón y esas cosas, híjole, la excepción y no la regla, ¿no? El tocino, que también a veces nos gusta tanto, tampoco. No, pues solamente la parte de grasa. Sí, y dentro de lo que son los vegetales, otra cosa que también les encanta a los niños y les damos muy fácilmente son las papas fritas, que ese aceite también ya está quemadísimo, ¿no? Por supuesto, es correcto. Ese proceso de estar calentándose una y otra vez y a veces reutilizándose, pues se ha demostrado que es mucho más riesgoso para producir estas lesiones que otros tipos de grasas crudas. Claro. Oigan, y que en este avance de pues una vida sedentaria, que cada vez el niño, pues, ante la inseguridad, ante los papás trabajando, etcétera, pues los encerramos en la casa con la computadora, ahora con el iPad o con los videojuegos y no hacen ejercicio. Entonces estamos acumulando una serie de malos hábitos. Así es un efecto acumulativo.
O sea, no es solamente un mal día en donde hicimos algo que tal vez no sería lo ideal, pero si lo hacemos todos los días y vamos sumando cosas, evidentemente nuestro riesgo es mucho mayor. Sí, y que recordemos, nos decían los especialistas presentes en este foro, bueno, que cada vez se ve a más tempranas edades el tema de hipertensión, dislipidemias, que es colesterol, triglicéridos. Me gustaría que nos explicara un poco todo esto. Claro, el problema con las enfermedades cardiovasculares es que no tienen un solo factor que las produce, sino son enfermedades en donde hay varias condiciones que nos llevan a tener más riesgo. Hemos identificado algunas desde hace muchos años, como es la diabetes, como es la presión alta, la hipertensión, como son los trastornos en los lípidos o en la cantidad de grasa en la sangre. ¿Estas ya son enfermedades cardiovasculares? Enfermedades no solamente cardiovasculares, son enfermedades metabólicas, ¿no?, que impactan sobre el sistema cardiovascular. Ok. Aquí, hablando de enfermedad cardiovascular, ¿qué es una enfermedad cardiovascular? ¿Es un infarto? ¿Qué es? No necesariamente. Fundamentalmente muchas enfermedades metabólicas afectan a los vasos sanguíneos y la bomba que manda sangre a los vasos sanguíneos es el corazón, y además el corazón necesita vasos sanguíneos para su propia nutrición. Entonces, todas las enfermedades que afectan este sistema circulatorio se consideran enfermedades cardiovasculares, pero puede ser a nivel del propio corazón o puede ser a nivel del cerebro, las enfermedades cerebrovasculares. Entonces, estos trastornos metabólicos pueden impactar a múltiples niveles. Evidentemente, el corazón es uno de los que más nos preocupa porque es el órgano fundamental. Entonces, si una persona tiene un evento cardíaco, tiene un infarto, tiene una cicatriz en el corazón, pues va a repercutir en todos los ámbitos de su vida. Claro, aquí existen muchas enfermedades entonces cardiovasculares. ¿Existe alguna que sea, digamos, la más recurrente en una persona con diabetes? Sí. Sí, por supuesto. El punto más importante es reconocer que las enfermedades isquémicas, como decíamos hace unos minutos, las enfermedades en donde hay obstrucción o disminución del riego sanguíneo del corazón por estas lesiones en los vasos, por estas placas de ateroma en los vasos, son las enfermedades más frecuentes en pacientes que viven con diabetes y en la población en general. Son la principal causa de muerte en México. Que aquí hablábamos del tema de la alimentación, pero ¿qué otros factores, digamos, debemos de tomar conciencia para evitarlas, con diabetes o sin diabetes? Bueno, la alimentación, el ejercicio, tratar de hacer ejercicio físico moderado pero frecuente, que sea parte de nuestra rutina diaria. Por supuesto que el control de estas otras entidades que no necesariamente son de inicio cardíacas, pero que sí pueden repercutir en el corazón, como la presión alta, como la diabetes, como el colesterol alto, tratar de tenerlos en bajo mayor control posible. Y hay algunos otros factores que no podemos controlar, como son el género, los hombres tenemos más riesgo que las mujeres, como es la edad, como es la herencia o la genética, son factores que no podemos modificar, pero los que sí podemos modificar, nuestros hábitos de alimentación, el ejercicio, el control de nuestras enfermedades, el suspender algunos malos hábitos o vicios como el tabaquismo, por ejemplo, impactan de manera significativa en la probabilidad de tener un evento cardíaco. Oiga, doctor, ¿y qué papel juega el estrés? Mucho. Sí, porque ahora estamos todos en un nivel de estrés alto todo el tiempo. Sí, el estrés es un factor de riesgo claramente establecido, sin embargo ahí pues evidentemente tenemos que buscar alternativas para controlar el estrés, pero a veces es una variable difícil de modificar. Es mejor, si no vamos a poder modificar nuestro entorno de estrés, pues modificar lo demás, ¿no? Siempre será mejor un paciente estresado pero que se nutre bien y hace ejercicio, a un paciente estresado que se nutre mal y es sedentario, ¿no? Mire qué buen punto. Y ahora sí que, como dice la película Hakuna Matata, ¿no? No se puede a todo, la verdad, no se puede a todo. Una servidora es bastante estresada, lo estamos tratando de practicar, pero bueno, como dice el doctor, no juntemos factores porque entonces estamos colocándonos en una bomba de tiempo, ¿no? Doctor, aquí sería importante también entender, cuando vamos a los estudios médicos, ¿no? Y nos hacemos pues de cómo está nuestra sangre, la química sanguínea, la biometría hemática, etcétera. Y nos dicen, tienes bien el colesterol alto, pero tienes el bajo. ¿Qué es colesterol bueno? ¿Qué es colesterol malo? Claro. La medición que se hace en el laboratorio nos puede permitir ver el tipo de proteínas que transportan el colesterol. Y tradicionalmente nos hemos clasificado en colesterol de baja densidad y colesterol de alta densidad. Estas densidades, además de ser un factor bioquímico que permite su identificación, se han relacionado a riesgos diferenciados. Es decir, las lipoproteínas, que son proteínas que transportan a los lípidos, que son de baja densidad, se relacionan con más riesgo de producir estas placas de ateroma. Digamos que son más fáciles que se metan a la superficie de los vasos sanguíneos y que los tapen. En cambio, las de alta densidad se han relacionado con efectos protectores. Entonces, por eso es que siempre le decimos a los pacientes, ten tu colesterol malo lo más bajo posible y el bueno lo más alto posible. El de baja densidad, el LDL,
o low density, lo más bajo posible, y el de alta densidad, lo más alto posible. Y ahí hay factores que se han relacionado tanto a bajar uno como a subir el otro, ¿no? ¿Que son específicos por paciente o son No, son comportamientos generales. Por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio es uno de los factores que mejor impacta sobre el colesterol de alta densidad, es decir, que nos sube el colesterol bueno, el ejercicio físico. Ahora nos explica por qué, ¿sí? Estamos en una pausa rápida y regresamos. Bueno, ya de regreso estamos platicando con el doctor Carlos Sierra. Él es cardiólogo, electrofisiólogo y es el director de educación médica del Instituto Nacional de Cardiología. Y entonces nos estaba diciendo que hay comportamientos que afectan directamente estos temas de los colesteroles, el bueno y el malo que tanto escuchamos, y que el ejercicio es específicamente uno de los comportamientos. Bueno, el ejercicio probablemente es una de las prescripciones o de las recetas que mejor le podemos dar a un paciente. Si el paciente sigue el ejercicio es mejor que cualquier otra píldora, ¿no? Ha demostrado reducir el riesgo cardiovascular de manera significativa y no tiene que ser un ejercicio extenuante. La recomendación hoy son 30 minutos 5 veces a la semana. Entonces, un paciente que pueda hacer poquita actividad física de moderada intensidad diario como parte de su rutina es suficiente para proteger su salud cardiovascular. Y por supuesto que mejora también su perfil de los lípidos, es decir, la concentración de estas grasas en la sangre, mejora el peso, mejora la resistencia a la acción de la hormona insulina, que eso le va a ayudar también mucho al paciente diabético y al paciente que está en riesgo de desarrollarla. Y finalmente, en lo que decíamos hace unos minutos, se ha relacionado también con la reducción del estrés. Entonces tiene muchos efectos benéficos que yo creo que deberíamos perseguir en el ejercicio y en la actividad física en general. Por ahí nos decía un día una nutrióloga que el ejercicio debería ser pues como lavarse los dientes y como bañarse, o sea, no es opcional, un hábito exactamente, habríamos de tratar de meter esa cultura. Oiga, doctor, aquí bueno está el tema del ejercicio. En una persona con diabetes sabemos que pues se tiene que revisar niveles, etcétera, antes del ejercicio, porque ellos están, obviamente, además de teniendo que cuidar sus picos altos de glucosa, pues obviamente también los bajos por las hipoglucemias. Es correcto, es correcto. Los pacientes que viven con diabetes tienen que tener, en general, algunos cuidados especiales para hacer ejercicio. Sin embargo, el efecto benéfico que tiene, vale la pena tener estos cuidados. Entonces, finalmente, aun cuando tenemos que ser precavidos en que el paciente no tenga niveles bajos de azúcar o niveles altos antes de hacer ejercicio, vale muchísimo la pena este monitoreo, con tal de obtener los beneficios de poder hacer un ejercicio. De acuerdo, porque fíjese que sí es una de las cosas que nos comentan, oigan, yo tengo diabetes, yo no puedo hacer ejercicio. No, al contrario, debes hacer ejercicio, ¿no? ¿Qué 3 precauciones que tenga que tomar el paciente con diabetes antes de hacer ejercicio? Es muy importante que no salgan a hacer ejercicio en ayunos, que no salgan a hacer ejercicio con niveles menores a 90 miligramos sobre decilitro de glucosa. Sería fundamental que tengan una buena hidratación y que también estén teniendo una alimentación en general balanceada, tanto alrededor del ejercicio como en su vida diaria, ¿no? Acuérdense, no es cosa de un día, es cosa de siempre. Y bueno, hemos platicado mucho de estas pequeñas dosis, de los 15-15, de las dosis de glucosa que se tienen que llevar, por si cualquier cosa, pues ya se la toman, ¿no? Y esa ya se la saben, se las hemos platicado mucho. Muy bien, doctor, aquí creo que es importante irnos encaminando también a esas personas con diabetes, aquellas que ya tuvieron alguna enfermedad establecida, ¿se dice? ¿Sí? Así es. Cardiovascular establecida, y aquellas que no. ¿Cómo se trata diferente? ¿Cómo es? Lo que sucede es que es muy importante reconocer que la persona que ya tuvo un infarto, por ejemplo, ¿no? Que ya demostramos que tiene una obstrucción en una arteria, que tal vez se tuvo que resolver con un cateterismo, que se tuvo que resolver de alguna manera, no deja de tener riesgo de otros eventos. O sea, se pueden tener nuevos eventos de infarto y eso es muy importante reconocerlo. ¿En otra zona del corazón? Así es. En el corazón podía llegar a lastimarse en más sitios y evidentemente lo va comprometiendo. Es por ello que en estos pacientes es todavía más importante reducir la probabilidad de un nuevo evento, reducirles el riesgo. El riesgo no se pierde ya que ocurrió el problema, sino al contrario, es el mejor momento para reducir el riesgo. Y es el mejor momento para cambiar hábitos en los pacientes. El paciente que ha sufrido un infarto está especialmente sensible a obtener información para no volver a vivir esa experiencia. Y es ahí en donde tenemos que interactuar en cambiar hábitos, mejorar estilo de vida y mejorar tratamiento. Que no habrá, digamos, aquí mucha gente, yo conozco gente que ya le dio un infarto y que le dijeron, ya no fumes, o sea, de verdad no fumes, y el tema no lo sueltan.
Eso hay que especificarlo de manera muy clara. Digo, como fumar es igual lo mismo con la alimentación, con tantas cosas, ¿no? Finalmente ya, esto que nos decía el doctor, yo creo que muchos no lo pensamos, que se puede volver a tener porque esa reparación fue en un lugar. Claro, y el problema de volver a tenerlo es, pues le estamos dando nuevos golpes. Si ya está maltratado en una zona y lo maltratamos en otra zona, la probabilidad de que siga funcionando igual de bien que como funcionaba antes cada vez es menor. Y entonces los pacientes desarrollan una condición mucho más delicada que se llama insuficiencia cardíaca. El corazón ya no es tan hábil para bombear la sangre porque pues ya tiene cicatrices y entonces ese músculo ya es menos fuerte. Claro. Oiga, doctor, aquí normalmente cuando la gente padece diabetes, como que lo que más le importa es el tema de la glucosa. Hemos platicado con ellos y ya se lo saben muy bien, el tema de las complicaciones microvasculares, macrovasculares, pero siempre nos habíamos centrado en el tema de glucosa. Aquí estamos metiendo también el tema de las grasas. Digamos que el corazón de una persona con diabetes está sufriendo por esos dos factores. Por supuesto, yo creo que lo más importante es entender que no es una enfermedad de un solo factor, sino hay múltiples factores que interactúan al mismo tiempo y que hay pacientes y no enfermedades, ¿no? Paciente que tiene o que vive con diabetes, por supuesto que un marcador muy útil para saber si está bien controlado o no la diabetes es sus niveles de glucosa, tanto de ayuno como su hemoglobina glucosilada. Pero el entorno cardiovascular alrededor, la presión arterial, los niveles de grasas en la sangre, su peso, son factores también importantes a considerar en la reducción de riesgo. Entonces las metas se vuelven mucho más ambiciosas que solo la glucosa. Y el tratamiento tiene que ir enfocado no solo a bajar la glucosa, sino a tener todo el entorno. Nosotros estamos llamándole este cambio de paradigma, el cambio de un paradigma glucocéntrico, en donde nos obsesionaba la cifra de glucosa, ahora un paradigma más cardiocéntrico o global, en donde nos enfocamos en todo el entorno de riesgo. Oiga, doctor, ¿tiene algo que ver, digamos, una persona con diabetes tiene más propensión a padecer dislipidemia, hipertensión, etcétera? Claro, por supuesto que se relacionan. Son enfermedades que tienen mecanismos comunes, que tienen factores de riesgo comunes, que tienen un perfil de paciente común. Entonces, no es raro, de hecho es lo más frecuente, que los pacientes tengan enfermedades al mismo tiempo, comorbilidades, que se presentan con nosotros a consulta con varias enfermedades de estas simultáneamente. Hipertensos que además tienen diabetes, o pacientes con diabetes que además tienen colesterol alto, o pacientes que tienen enfermedades de corazón y tienen las dos otras condiciones, ya sea como causa o como mecanismo de riesgo o como resultado. Claro. ¿La hipertensión es, digamos, una enfermedad o es es un síntoma de una enfermedad, un síntoma o qué es? La hipertensión es una enfermedad como tal, ¿no? Fundamentalmente el diagnóstico se hace a partir de un signo, que es la medición de la presión arterial, pero es una enfermedad. Y es una enfermedad que puede tener múltiples orígenes. Fundamentalmente en el adulto desconocemos el mecanismo específico que la está causando, la llamamos hipertensión esencial, pero se manifiesta como elevación de estas cifras de presión y puede tener muchas complicaciones, entre ellas las complicaciones a nivel de corazón. Exacto, las afectaciones, ¿por qué? Pues obviamente ese riego sanguíneo del que nos hablaba al principio pues no es el ideal y entonces está afectando. Claro, el estrés que tienen las arterias, ya no es el estrés de la persona, sino el estrés de las arterias que están siendo lastimadas por una presión mucho mayor, pues las lleva a tener más cicatrices. Wow, creo que este tema de hipertensión también merece un programa particular. Lo vamos a tratar de trabajar, doctor. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Que esté muy bien. Muchísimas gracias a usted también. Siga en Salud TV con canal y con programación directamente para cuidarse. Hasta luego.